Muy buenas a todas y a todos. Espero que esta semana haya sido buena, hayan descansado todo lo posible después de tanto parcial y tantas cosas que seguramente han tenido. Y bueno, recordarles que durante la semana seguramente las notas estarán subidas lo antes posible, espero. Hay algunos, digamos, algunas ausencias, algunos problemas con algunos trabajos que han tenido algunos grupos. Entonces estoy esperando que carguen esas tareas para también subir la nota de todas y de todos. Les pido un poquito de paciencia, pero bueno, estoy seguro que todas y todos tendrán muy buena nota en general. Bueno, esta semana nos iniciamos precisamente en lo que, digamos, en la temática que teníamos pendiente, que tiene que ver con los métodos de investigación alternativos para audiencias, es decir, la otra parte de la cual todavía no hemos estado hablando. Hasta ahora nos hemos dedicado a trabajar sobre métodos de investigación alternativos, perdón, métodos de investigación comerciales, métodos de investigación masiva, cuantitativa, que tenía en cuenta una serie de intereses que hacían parte de los intereses precisamente de aquellos sujetos que eran quienes orientaban, como bien decía Amparo Huerta en su texto inicial y como hemos venido hablando durante las semanas, la construcción del mismo concepto de audiencias. Es decir, cuando las audiencias las estudia o las analiza una cadena de televisión, una red social en Internet, un periódico digital, una radio, un portal de podcast, lo que analiza realmente son las características que les van a resultar de interés para cumplir con sus propios intereses corporativos. En ese sentido, son unas mediciones pues realmente limitadas, eh, digamos, centradas en ciertos aspectos y por tanto pues dejadas precisamente en la valoración de muchos otros aspectos que podrían también definir a esas audiencias. Si recuerdan, en el texto de Sullivan hablaban de manera pues, muy brillante, ¿no?, de tres tipos de errores que se podían dar en la construcción de mediciones sobre audiencias. Un error eh, de no respuesta, ¿sí?, si recuerdan, un error de tipo conceptual, ¿sí?, y un error muestral. Normalmente los errores muestrales están muy asociados precisamente a las formas de investigación o los métodos de investigación comerciales. Si nosotros nos fijamos en esos estudios, esos grandes estudios de los medios de comunicación en Colombia, que yo les pasé, si recuerdan, un link hace unas semanas, nos damos cuenta de que existen casos muy llamativos de tipos de errores que van a contribuir precisamente a que se, digamos, aumente la brecha entre lo que Napoli nos avisaba, las audiencias reales, las audiencias medibles, ¿sí?, y las audiencias esperadas. Si recuerdan, era digamos, una separación conceptual en la cual pues trabajábamos con esos conceptos precisamente en el entorno de la medición de audiencias. Cualquier tipo de medio de comunicación, al programar un contenido, pues tiene en cuenta al menos esos tres conceptos. ¿Cuáles son las audiencias que esperamos tener eh, con este contenido? ¿Sí? Y eso basado precisamente en qué audiencias hemos medido y qué audiencias podemos medir y cuáles finalmente serán las audiencias reales, las cuales no vamos a poder tener acceso precisamente por las limitaciones de la medición. Bueno, podríamos hablar, y el caso quizá más sangrante es el caso del EGM, el Estudio General de Medios, que tiene en cuenta por la gran mayoría de los medios de comunicación del país o de las audiencias de la gran mayoría de los medios de comunicación en el país. Hasta el año 2008, en sus estudios de medición de audiencias, no tenía en cuenta o no tomaba en cuenta a personas del estrato 1.
Si pasamos a ver este gráfico que tenemos acá en, eh, digamos, sobre la distribución de estratos en Colombia, nos damos cuenta, ¿sí?, que el 15,9%, casi 16% de las personas que viven en este país estarían dentro del estrato 1. Hasta el año 2008, el mayor estudio de audiencias del país no tomaba en cuenta precisamente al 16% de la población. Si se dan cuenta, pues la población en Colombia está distribuida de manera mayoritaria entre sectores 1, estrato 1, 15,9, estrato 2 con el 28,9 y la mayor parte en el estrato 3 con el 34,4%. Luego ya vendrían con el 11 el 4, 7 el 5 y 2,7 el estrato 6. Hasta el año 2008, 16% de la población colombiana estaría excluida de manera tajante de los estudios de audiencias. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias para la separación entre audiencia real y audiencia medible? Bueno, esa será una pregunta que les voy a dejar aquí en el foro y que responderemos también la próxima sesión, en nuestra sesión sincrónica que tendremos el próximo martes, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo que lo piensen. Ahora, existen otro tipo de errores muestrales que también hacen parte de esa consideración y si nosotros nos vamos al libro de códigos de las encuestas del EGM y de la última que está abierta, que es la de la entrega, la segunda entre 2019, nos damos cuenta que acá, digamos, encontramos también una serie de errores muestrales que tienen que ver con la distribución poblacional y la distribución muestral. Si se acuerdan, esa técnica del sampling, ¿sí?, digamos, el sampleo o el muestreo distribuido por zonas y por poblaciones, pues vean, por ejemplo, en el total, si nos vamos al total de Colombia, cómo ahora en las encuestas actuales sí se incluye el sector de ingresos, bueno, estos son niveles socioeconómicos, entonces sí incluiríamos el sector del estrato 1, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, estamos viendo que existe también aquí una serie de errores muestrales que casi o prácticamente equipararían a la población entre el estrato 1 y la población del estrato 5, siendo que en términos reales es más del doble la población que tenemos en Colombia en el estrato 1 que en el estrato 5. Lo mismo podríamos decir con los encuestados entre estrato 2 y estrato 4, que son los mismos, mientras que digamos, la población es más que duplicada entre los estratos 2 frente a los estratos 4 en población real. Entonces, acá encontramos una sobrerepresentación de los estratos socioeconómicos, digamos, con mayor valor o mayor poder adquisitivo frente a los estratos socioeconómicos con menor poder adquisitivo. En segundo lugar, tendríamos también una distribución muestral errónea en cuanto a términos geográficos, en la medida en que ciudades como Barranquilla, Medellín, ¿sí?, o Cali están también sobre representadas frente al total de la población, seguramente en detrimento del área rural. Ahora, no es el único caso, ¿verdad?, que podríamos encontrar de errores muestrales o errores conceptuales en los estudios de audiencias en Colombia. Podríamos ver que pues, en el estudio de continuidad de audiencias radiofónicas, que sería el estudio que contratan o que inician la mayor parte de operadores radiofónicos privados en la medida en que el Estudio General de Medios se les queda muy caro, les parece que no responde a sus intereses, entonces inician con un estudio propio precisamente para vincular al mercado publicitario del sector de la radio. En ese sentido, pues tenemos un primer error muestral en la medida en que ese estudio solo es realizado en las grandes ciudades de Colombia.
El EGM se les hacía muy caro en gran medida porque tomaba en cuenta sectores también rurales. El ICAR no toma sectores rurales, solo toma sectores primordialmente urbanos de las principales ciudades del país, con lo cual está dejando de lado una gran parte de audiencias, ¿verdad?, que pueden reconocer una serie de comportamientos, una serie de hábitos y de consumos que no estarían dentro de aquello que estamos nosotros tomando en cuenta dentro del estudio de continuidad de audiencias radiofónicas. En ese sentido, pues existen después supuestas sorpresas como el auge de las radios musicales de cumbia en el país, algo que pues quien viva en ciertos sectores de la costa podría entender que es histórico, pero que los estudios sobre audiencias no han tenido en cuenta de manera diacrónica. Escuchar radio, en ese sentido, nos llevaría a pensar en un error conceptual, en la medida en que escuchar radio solo sería escuchar radio en las grandes ciudades de Colombia y en los sectores privados, ¿verdad?, que son aquellas que tienen en cuenta esa medición. Entonces, radios comunitarias, radios locales, radios regionales, radios del ámbito rural, todas ellas no harían parte, ¿verdad?, pero tampoco las radios minoritarias, las radios alternativas, las que tienen, digamos, unos niveles de audiencia que no llegan a ser parte de la asociación de radios privadas. Todas ellas quedarían por fuera de la muestra y todas ellas parece que desaparecerían del universo radiofónico, y no es así. Bueno, en el caso de Catbox, en los estudios, por ejemplo, de audiencias cinematográficas, pues también encontramos una serie de errores tanto conceptuales como muestrales, pero especialmente conceptuales y de no respuesta. Conceptuales en la medida en que solo se pregunta, ¿verdad?, sobre la digamos, asistencia a salas de cine, pero no se sabe si la película le gustó a la persona, si no le gustó, si fue a verla acompañado, si, digamos, las razones por las que fue a verla, las razones por las que fue más de una vez a verla, en fin. Habría una serie de categorías que no hacen parte del interés del estudio precisamente porque está orientado por intereses económicos. En segundo lugar, sería una encuesta de tipo recordatoria, con lo cual también tendríamos aquí un problema en la medida en la que, digamos, las personas no recuerdan todos los datos, eh, especialmente en lo que tiene que ver con el consumo de tiempo de ocio, y si tú seguramente le haces esas mismas preguntas a esa persona 2 o 3 semanas después, te puede responder otra cosa totalmente distinta. Como vemos, los grandes estudios de audiencias tienen grandes problemas. Y a pesar de cumplir con los intereses en gran medida de los medios comerciales, pues dejan de lado también una serie de importantes de tipos de audiencia que podríamos construir a partir de otros métodos de investigación alternativos, minoritarios. En ese sentido, es que el texto de Thomas Tufte, de manera magistral, nos introduce a otras formas de comprender la audiencia. Él nos sugiere que debemos provincializar las audiencias. ¿Qué quiere decir con provincializar las audiencias? Hay un texto de Chakrabarty, uno de los teóricos de la subalternidad de la India, que habla de provincializar Europa. Él se refiere a la necesidad, ¿verdad?, de que no todo el conocimiento y la construcción del conocimiento debe pasar por las ontologías europeas y las epistemologías europeas. Daba un ejemplo muy gracioso en el que decía, bueno, yo hasta que no salí de la India pensé que Karl Marx pues era bengalí y tenía mi mismo aspecto y era moreno y tenía barba, pero tenía turbante y tenía una serie de características que cuando me di cuenta, al verlo en unas fotografías en los libros, allá en Francia, cuando fue a estudiar, o en Inglaterra, se dio cuenta que pues, era un hombre blanco, alemán, ¿verdad?, con las características fenotípicas de un hombre adulto alemán, no de un hombre adulto bengalí ni de la India, ¿verdad? En ese sentido es que toma Thomas Tufte el, digamos, el concepto de Chakrabarty y lo trae al mundo de la medición de las audiencias. Y nos habla de 3 características primordiales.
En primer lugar, la sensibilidad al contexto. Para estudiar las audiencias debemos hablar desde el contexto desde el cual están ubicadas las propias audiencias. Tenemos que entender cuáles son los problemas de estas audiencias, ¿verdad? Y también tenemos que entender cuáles son las necesidades de las audiencias, no solo de los grandes medios de comunicación. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar, por ejemplo, las audiencias de la radio o de las redes sociales o de las OTTs y de las plataformas de vídeo bajo demanda en las veredas de Colombia, por ejemplo, o en las islas de Colombia, ¿verdad? O en las zonas, digamos, al interior del Amazonas, digamos, fuera de los contextos típicos del análisis, debemos tener esa sensibilidad. Bueno, siempre debemos tener esa sensibilidad, pero especialmente cuando nos enfrentamos a audiencias minoritarias o a construcción de audiencias alternativas. Es necesario para ello construir aproximaciones interdisciplinares. Thomas Tufte, por ejemplo, lleva muchas décadas trabajando las audiencias, en especial en América Latina y en África, en el cono surafricano, y tiene trabajos muy importantes sobre, por ejemplo, la relevancia de las novelas en Nigeria para la prevención durante las epidemias del SIDA en los años 90 y principios de los 2000. Un trabajo importantísimo y un trabajo que develó cómo las audiencias recibían una importante dosis de educación sexual y lograban, digamos, tener o construir una serie de hábitos de salud sexual plena a través de las novelas que consumían en las televisiones nacionales y locales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo consigues realizar ese tipo de descubrimientos? Es precisamente a través de estas aproximaciones interdisciplinares y a través de la mezcla de tradiciones de investigación. Mezclas tradiciones de investigación de audiencias clásicas, funcionales, masivas, cuantitativas, con tradiciones de investigación crítica en las que pues aproximaciones antropológicas y no solo estadísticas, ¿verdad? Pero también pues logran construir a partir de esa sensibilidad al contexto una serie de, digamos, audiencias que responden a intereses que van más allá de los intereses de tipo corporativo. Bueno, esa sensibilidad al contexto la podemos ver precisamente y de manera muy superficial, pero muy rápida, a partir de el análisis, por ejemplo, de las películas, en este caso, más vistas de la plataforma Netflix. En este caso tenemos presentes en primer lugar las películas más vistas en el mundo, ¿sí? Y en segundo lugar las películas más vistas en Colombia. Bueno, ¿a qué creen que se refieren estas diferencias entre los contenidos que más se consumieron en el mundo con los contenidos que más se consumieron en Colombia? Bueno, esta será la segunda pregunta que les voy a dejar en el foro, precisamente para que la retomemos después en nuestra sesión de debate y podamos dar una respuesta un poquito más integrada y un poquito más profunda, ¿sí? Pero si se dan cuenta, en este caso solo en la película La Vieja Guardia es la que repite entre los contenidos más consumidos a nivel mundial y los contenidos más consumidos en Colombia. ¿Por qué en Colombia consumimos cosas diferentes a las que se consumen en el resto del mundo? ¿Por qué consumimos algunas que sí son iguales? Bueno, piénsenlo y piénsenlo sobre todo desde este punto de vista de la sensibilidad al contexto. En cuanto a las aproximaciones interdisciplinares, ¿cuál es el mejor método para investigar las audiencias? Bueno, pues lo que nos dice Thomas y lo que estamos precisamente trabajando en esta sesión es que la mezcla de tradiciones de investigación será la manera más útil y más rica de desarrollar esta mezcla, esta conceptualización alternativa y minoritaria de las audiencias.
cómo a través de la desoccidentalización y descolonización de la investigación no todo tiene que ser dirigido por herramientas que provienen de los entornos académicos y epistemológicos del norte global. Las necesidades que tienen las audiencias europeas, las necesidades que tienen las audiencias estadounidenses, canadienses, incluso japonesas, australianas, no son las mismas que las necesidades que tienen audiencias como las colombianas. ¿Sí? Los niveles de acceso a los medios de comunicación, las dificultades en la construcción de infraestructura, las necesidades socioeconómicas, los índices de desarrollo humano, los índices de calidad de vida, de felicidad plena, eh, las cosmologías, las comprensiones, las diferentes culturas. Un país como el de Colombia, ¿verdad? Con más de 100 pueblos indígenas, con más de 70 lenguas, tiene unas necesidades en torno al desarrollo de la cultura y al consumo de la cultura que son propias del país, con un conflicto armado tan largo, ¿sí? Con unos problemas socioeconómicos tan profundos y tan marcados, con unos contextos y una riqueza y una biodiversidad tan amplia, con, digamos, con un nivel de desarrollo y de diversidad cultural tan inmenso, va a construir unas necesidades muy propias y muy específicas que no tienen que ver con las herramientas que nosotros podemos importar de contextos con unas, no diríamos ni mejores ni peores, sino necesidades muy diferentes. Entonces, ¿cómo hacerlo? Construyendo también las audiencias como un sujeto dual. Las audiencias no son solo sujeto pasivo, las audiencias también tienen voz, las audiencias también hacen cosas con lo que consumen, también construyen valores culturales, lo veremos. A través de modernidades otras, ¿sí? La modernidad europea o eurocéntrica, digamos, hija del iluminismo, del siglo de las luces, es una modernidad y acá en la propia Universidad Javeriana tenemos el gran filósofo Santiago Castro Gómez que nos habla de estas otras modernidades, ¿verdad? Y también de las modernidades latinoamericanas. Y también a través del concepto de epistemologías del sur, las epistemologías del sur que de nuevo son los saberes que no hemos tenido en cuenta históricamente y que también nos muestran el camino para construir una conceptualización mucho más rica, una epistemología y una ontología mucho más interesante, precisamente a partir del reconocimiento de saberes otros, de saberes diferentes a los saberes hegemónicos del norte global. Por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista de la escuela de audiovisual indígena que dirige en La Chorrera, pues la compañera Muiru, Nelly Cuirú, nos damos cuenta, ¿verdad? Y si ustedes ven cine indígena, por ejemplo, que no cine indigenista, son cosas distintas. El abrazo de la serpiente es cine indigenista porque es cine sobre indígenas o con indígenas, pero dirigido por un director, digamos, con una comprensión occidental del mundo. ¿Sí? Otra cosa es el cine que los propios pueblos indígenas pueden producir y narrar. Y ahí los wayú en Venezuela, por ejemplo, tienen un avance muy grande, el pueblo aymara y el pueblo quechua en Bolivia y en Ecuador también, el pueblo mapuche en Chile. Tenemos grandes ejemplos de cine indígena. Sería muy interesante que puedan acceder a alguna pieza y si no, pues en la próxima sesión la vemos, ¿verdad? Y vemos cómo sería o cuál sería la mejor manera de analizarla, ¿sí? Teniendo en cuenta esas necesidades, esa sensibilidad al contexto, esa necesaria mezcla de saberes y tradiciones para poder sacarle el mayor jugo, ¿verdad?, al análisis de esas audiencias. Bueno, ¿qué hacer? Pues la propuesta es construir una agenda centrada no en los medios de comunicación, sino en las prácticas comunicativas cotidianas, en lo que las audiencias harían con estos contenidos, ¿sí? Eh, para precisamente también comprender cuáles son los determinantes estructurales de influencia política de las propias audiencias, ¿sí? Desde un modelo de comunicación no representacional, sino directo, ¿verdad?, discursivo, qué acciones sociales se tienen en cuenta o se toman por la parte de las audiencias en cuanto al consumo de estos contenidos y cuál es el proceso activo de formación de sentidos de estas audiencias que provoca precisamente todo lo anterior.
una serie de acciones sociales que construyen una serie de influencias políticas o sociopolíticas para construir una agenda centrada en las prácticas comunicativas cotidianas. ¿Sí? Bueno, podríamos hablar de la no ciudadanía, pero precisamente quiero dejarlo para la próxima sesión, ¿sí? Pensando desde el ejemplo de los no ciudadanos, cuáles serían esos limitantes de las estructuras o de la construcción de las audiencias tradicionales y cómo deberíamos construir precisamente otras formas de audiencia para ser más inclusivos y para ganar en análisis de diversidad, en análisis de pluralismo y enriquecer precisamente la construcción de la ontología del concepto de audiencias y de la cultura, ¿verdad? Que sale del propio consumo de las audiencias. Bueno, vamos a dejarlo aquí esta semana, vamos a ser leves porque sé que también estarán en parciales todavía. Entonces, aquí paramos, vamos a poner esas dos preguntas que hemos dicho en el foro, entonces estén muy atentos, respondan por favor, respondan las preguntas del foro y la próxima semana, el próximo martes, nos estaríamos viendo en nuestra sesión presencial para llevar a cabo todos esos debates que hemos estado hablando en el vídeo de hoy, así que pueden tener también preparado, pueden ir si tienen algún contenido o alguna idea mucho más aplicada, pues maravilloso, porque eso nos va a ayudar mucho a comprender también la importancia de pensar en estas otras formas, ¿verdad?, de construir audiencias. Les deseo entonces muy buena semana y nos vemos el próximo martes.